¿Cuál es su mejor historia de vecino idiota? Historia 1. Cuando tenía 13 años se mudó una mujer mayor a la casa de al lado. Poco tiempo después de conocerla, nos dimos cuenta de que había instalado cámaras de seguridad por toda su casa. Nos pareció extraño, pero dejamos pasar el asunto. Un día, mientras estaba en el porche, apareció la policía. Ella nos había acusado a mi hermano y a mí de apuntar con punteros láser a sus cámaras, algo que nunca hicimos. Después de aclarar las cosas con los policías, todo parecía haberse calmado. Pero, semanas más tarde, volvieron a aparecer los oficiales diciéndonos que ella hacía la misma acusación. Esto se repitió como 6 veces. En otra ocasión, estaba yo en el porche cuando llegó una señora preguntando por mis padres. Le dije que no estaban y me dejó su tarjeta. Resulta que era una investigadora del Departamento de Agricultura, encargada de pesticidas. Nos estaban investigando por supuestamente envenenar el césped de esta vecina. Mientras avanzaba la investigación, la policía siguió apareciendo cada 2 semanas más o menos, y las acusaciones cada vez eran más raras. Ahora ella decía que mi papá había estado entrando a su casa a escondidas, trepando al techo y rociando veneno en el pasto. Por supuesto, como en sus cámaras no aparecíamos, los policías terminaban confundidos. Después, ella pidió una orden de protección en nuestra contra. Alegó que mi papá era parte de una célula durmiente de Al-Qaeda. Adivina cómo nos vemos. Según ella, la razón por la que mi papá podía evadir sus cámaras era porque había inventado un dispositivo de invisibilidad que le permitía colarse a su casa para envenenarla y robar cosas. Presentó 1 terabyte de evidencia, principalmente videos de nuestra casa con etiquetas como "O Squamish sale de la casa" o Squamish regresa de la escuela y cosas así. Obviamente perdió el caso y nosotros la contrademandamos. Al final conseguimos una orden de protección contra ella, aunque eso no la obligó a mudarse. Durante un tiempo la situación se calmó, pero luego la policía volvió a aparecer. En una ocasión, ella compró enormes focos que apuntó directo a nuestra casa, tanto que tuvimos que llamar a los bomberos para que los apagaran. Por esa época llegó el informe del Departamento de Agricultura, que concluyó que ella había sobrefertilizado su césped y la multaron por contaminar el agua subterránea. La locura llegó a otro nivel una noche cuando mis padres y yo estábamos en el porche y de repente apareció el equipo de materiales peligrosos. Resultó que ella había adquirido un contador Geiger. Para que te des una idea. Esta señora es millonaria después de haberse casado y divorciado 5 veces de tipos que cada uno tenía $1 millón. Lo usaba mal, y al detectar la radiación natural del suelo, concluyó que nosotros habíamos irradiado su casa. Nos enteramos de esto porque uno de los miembros del equipo de materiales peligrosos notó lo absurdo del caso y decidió contarnos lo que estaba pasando. Más tarde supimos que también llamó al FBI y a la CIA para acusarnos de actividades terroristas. Tuvimos que tomar acciones legales para cerrar esos casos y, al mismo tiempo, para que dejara de apuntar sus cámaras hacia mi ventana. A día de hoy sigue viviendo al lado de nuestra casa. Ya han pasado 8 años con 36 visitas de la policía, 4 juicios, una investigación del Departamento de Agricultura y un montón de situaciones extrañas más. Mencioné que compartimos la entrada de autos con esta mujer. Historia 2. Un día me quedé en casa porque estaba enfermo, y mi compañero de cuarto llegó a la hora del almuerzo y revisó el correo. Encontramos una carta sin remitente, pero con nuestra dirección, dirigida a los fumadores de hierba del techo. Sabíamos que era para nuestros vecinos de al lado porque uno de ellos tenía una silla en la azotea y solía fumar ahí. Como no tenía nombre pero sí nuestra dirección, pensé, claro que la voy a abrir, esto va a estar interesante. Mientras abría el sobresellado con cinta, un ligero polvo blanco se dispersó sobre mis piernas. Mi compañero y yo nos miramos confundidos y dijimos, ¿qué rayos es esto? Así que salí con la carta para abrirla afuera. Al sacarla, una nube de polvo se elevó, así que tomamos una bolsa con cierre hermético y unas pinzas para guardar la carta cuidadosamente. La carta, escrita en máquina, decía cosas al azar como, al imbécil que le encanta fumar hierba en el techo y gritarles a las personas en la calle que llevan niños. Más te vale tener un buen seguro porque voy a dañar tus cosas. Soy exmilitar y no tengo nada mejor que hacer que vigilarte. Te metiste con la persona equivocada, bla bla bla, al final advertía. Por cierto, la sustancia que pusimos en este sobre es tóxica, así que quizá quieras ir al hospital. ¿Quién diablos es ahora? En ese momento estábamos entre la risa nerviosa y la preocupación. Así que decidí llamar a la policía por si acaso. Se tomaron el asunto muy en serio y enviaron a todos. Policías, paramédicos, bomberos, la gendarmería. Mi compañero trabaja ahí. Y la unidad táctica, que sería algo así como el equipo SWAT local.
Cerraron la calle, nos pusieron en cuarentena dentro de nuestro garaje y todos los vecinos que estaban en casa salieron a ver qué ocurría. Luego les indicaron regresar a sus hogares y permanecer adentro. Los policías con trajes especiales entraron a nuestra casa para analizar la carta y el polvo. Pasamos casi 3 horas encerrados en el garaje. Los tácticos salieron luego y nos informaron que el polvo no era tóxico, pero que seguirían con más pruebas para confirmar su naturaleza. Nos subieron a una ambulancia para un chequeo rápido y luego nos devolvieron al garaje. Resultó que todo ese polvo blanco no era otra cosa que mezcla para panqueque. Mi compañero, los policías, la unidad táctica y yo terminamos riéndonos a carcajadas. Agradecimos a todo el equipo de emergencia antes de que se retiraran. La policía permaneció para tomar nuestras declaraciones y entrevistaron a los vecinos a quienes realmente iba dirigida la carta. Un detective se comunicó con nosotros un par de veces porque, al tratarse de una amenaza recibida por correo, el asunto se mantenía serio. Mandaron la carta y el sobre a forenses, pero no encontraron nada, y finalmente cerraron el caso. Esa casa de vecinos dio problemas desde el principio, quejas por ruido, basura acumulada, y demás, pero esta historia realmente se lleva el premio. Por suerte ya se mudaron todos, unos verdaderos incómodos. En resumen, los vecinos problemáticos quisieron fastidiar a otro vecino y, por error, nos enviaron a nosotros una carta intimidante con polvo supuestamente tóxico. Historia 3. Un vecino cometió un gran error al construir su casa y terminó levantándola completamente dentro de mi propiedad. Tengo un terreno enorme, con 2 claros enormes conectados a 2 caminos diferentes pero separados por un istmo grande cubierto de árboles. No me di cuenta de la construcción porque justo después de que él empezó a construir, me fui de vacaciones por 8 meses. Es un terreno tan grande que no andaba revisándolo todo el tiempo. Al regresar, contraté a un abogado especializado en bienes raíces y a topógrafos para confirmar que efectivamente la casa estaba dentro de mi propiedad. Mi plan era venderle ese claro a un buen precio, así que fui a hablar con él. Pero resultó ser la persona más desagradable que había conocido. Básicamente me dijo que me iba a demandar por hacerle perder el tiempo, aunque yo ni siquiera lo conocía ni lo había visto antes de ese día. Para colmo, su esposa se volvió loca con mi novia y conmigo cuando nos íbamos de su entrada. 4 meses después, presenté una demanda exigiendo que demoliera la casa o que me la entregara de inmediato. A él le hubiera salido más caro destruirla y devolver el terreno a su estado original, así que terminó por firmarme la casa. Aún así, quería que le pagara el costo de la construcción. En ese entonces, yo vivía con mi novia en una casa móvil bastante pequeña, y de repente terminé con una casa nueva de 240 metros cuadrados con todas las conexiones de agua, luz y cable incluidas, y sin pagar un peso. Terminé obteniendo ese terreno prácticamente regalada y la vendí por casi 50 veces su valor inicial. Historia 4. Crecí en una pequeña granja con vacas, pavos y algunos animales más. Justo al otro lado de la calle había una granja pequeña donde cultivaban frutas y verduras. Cuando tenía unos 6 años llegó un nuevo vecino. Resulta que ese tipo había sido abogado corporativo en Nueva York. Pero un día se despertó, dijo, «De verdad odio mi trabajo, voy a comprar una granja y a criar animales exóticos», y lo hizo. El hombre no sabía mucho de granjas, pero tenía un sueño y estaba decidido a hacerlo realidad. Tanto él como su esposa eran de la ciudad, nacidos y criados en Nueva York. Se mudaron en pleno invierno y él empezó a preguntarle a mi papá un montón de cosas sobre corrales, cercas, veterinarios, todo lo necesario. Cuando llegó la primavera, una mañana me despertó un golpe frenético en la puerta. Era Jen, la esposa, en pánico porque huele a popó. ¿Habrá algún problema con las tuberías? ¿A quién llamamos? Mi mamá no pudo evitar reírse, lo que molestó aún más a Jen. Entonces mi mamá le explicó que era primavera y que la granja de frutas y verduras del otro lado simplemente había esparcido fertilizante. Tuvo que aclarar con paciencia que fertilizante es solo una palabra elegante para decir estiércol de vaca. Después de que Jen se fue, la escuchamos gritarle a su esposo que odiaba vivir ahí, que era la peor idea que había tenido y que quería volver a la ciudad. Hay que recordar que nuestras casas estaban bastante separadas, porque ambos terrenos tenían entre 2.5 y 4 hectáreas. Pero Jen tenía una voz que se escuchaba hasta la luna. Enseguida trajeron emús y llamas a la finca. Esto pasaba por 1990, cuando casi nadie había escuchado hablar de un emú. Mi papá estaba impresionado con los animales, pero no tanto con las cercas que Arthur había puesto. Usó cercas de alambre con huecos lo suficientemente grandes como para que las llamas y emús metieran la cabeza, lo que terminaba con ellos atascados en una posición muy incómoda.
La curiosidad los llevaba a sacar la cabeza por uno de esos huecos para beber agua, y luego querían volver a meterla. Pero se quedaban atorados. Entonces Arthur llegaba corriendo a nuestra casa a pedir ayuda para sacar a sus animales antes de que se ahogaran en el abrevadero. Esto pasó más o menos una vez al mes durante más de 10 años. A pesar de los consejos de mi papá, Arthur nunca cambió la cerca ni movió los bebederos al centro del corral. Con el tiempo se mudaron, pero nunca voy a olvidar el caos de emus y llamas fugándose, las cabras enanas escapistas y a Jen enloquecida por el olor a estiércol. Edito para añadir que ahora sé que esta historia suena mucho a la trama de Green Acres. No me sorprendería que esa fuera su inspiración, aunque al final les fue muy bien en la granja. Por cierto, Jen era una cocinera increíble. Historia 5. Tenía un vecino que tenía un coche para carreras de arrancones. En esa época, no teníamos aire acondicionado. Como si fuera un reloj, justo a la hora de la cena, él arrancaba el motor y aceleraba tan fuerte que las ventanas me vibraban. Y si teníamos alguna ventana abierta porque era verano, simplemente no podíamos ni hablar durante la cena. Un día ya me harté. Me acerqué a la cerca para llamarle la atención y, con educación, le pedí si podía por favor no acelerar el carro a la hora de la cena. Le dije que fuera de eso, no había problema. Su respuesta fue un simple que te jodan. ¿Que me jodan? Jeje, bueno. Entré y llamé a la policía para poner una denuncia por ruido. Vinieron, lo escucharon en vivo y le hicieron una multa. Él decidió pelearlo en la corte, así que tuve que ir. El juez me preguntó qué había pasado, le conté toda la historia. Luego le preguntó a él y a su esposa si era cierto, y ambos dijeron que sí. Le pusieron una multa de $1000. El juez incluso me dijo que llamara a la policía si volvía a ocurrir. Para aclarar, no estaba usando la línea de emergencia 911, sino la llamada no urgente para que hicieran cumplir las ordenanzas locales. Lo único que ese idiota tenía que hacer era evitar acelerar el motor durante 1 hora al día, y todo habría estado bien. Nunca volví a llamar porque dejó de acelerar a la hora de la cena. Pero un día, su esposa se me acercó enojada, acusándome de haber vuelto a llamar. Yo le dije que no, pero no me creyó. Resulta que le cayó una segunda multa también de $1000, pero esta vez no fui yo. Fue otro vecino, 2 casas más allá, que sufre de migrañas y también intentó primero pedirle con respeto. Edición. Corregí algunos errores sobre las vibraciones de las ventanas y el acelerón del motor. Historia 6. Cuando vivíamos en nuestra antigua calle, teníamos un vecino que claramente estaba enfrentando serios problemas con las sustancias. Al principio, cuando nos mudamos, quiso invitarnos a una parrillada, pero como estábamos atrapados desempaquetando, le dijimos que tal vez en otra ocasión. Unos meses después, de repente escuchamos a una mujer gritar, y resultó que él estaba descargando su ira contra su esposa en plena calle. Nosotros la ayudamos a acercarse a nuestra casa para que pudiera pedir auxilio o llamar a la policía. La esposa terminó dejando a ese hombre, y a lo largo de los años hubo mucho drama en esa relación, pero a nosotros nos daba igual. Lo que pasó fue que por defender a su esposa nos convertimos en sus enemigos, y él comenzó a acosarnos de muchas maneras. Llamábamos a la policía, ellos llegaban y conseguían que ese sujeto se calmara por un tiempo. En una ocasión, compró un megáfono y se la pasaba insultándonos y lanzando amenazas con él. Otra vez, daba vueltas en su motocicleta por el barrio solo para fastidiarnos, incluso usó la rueda trasera para lanzar tierra y piedras contra nuestro carro. Cuando llamamos a la policía, él negaba todo, pero al mismo tiempo aseguraba que sí lo había hecho porque mi mamá le hacía daño, una contradicción total. Un par de años después, salí a sacar el correo y lo escuché hablando con su niño pequeño, de 1 o 2 años, diciéndole que esa mujer de allá es mala, no debe confiar en ella, refiriéndose a mí. Le conté eso a ella, y solo pensó, a ver qué estará tramando ahora este tipo. Esa misma tarde, pasó manejando muy despacio frente a nuestra casa, se detuvo y comenzó a mirarnos fijamente por la ventana de la sala. Más tarde, volvió a su casa y sacó el megáfono para insultar a mi mamá y amenazarnos otra vez. Recuerdo una de sus advertencias. Más les vale no dejar solos a sus hijos porque podría pasarles algo. Obvio, mi mamá llamó a la policía, y ellos nos recomendaron solicitar una orden de restricción. Al día siguiente, la exesposa del hombre nos llamó diciendo que los niños habían escuchado que él estaba pensando en sacar una orden de restricción contra nosotros. Así que pedimos la orden al mismo tiempo y nos tocó la misma fecha en la corte. Durante la audiencia, él le dijo al juez que mi mamá estaba entrenándonos a mí, a mis hermanos y a un adolescente para escalar su cerca y meternos en su árbol por las noches a molestarle. Que una noche los sorprendió y todos nos fuimos corriendo a nuestra casa por órdenes de mi mamá.
Aseguró que solo nos metíamos a fastidiarlo cuando sus hijos estaban en casa de su ex. El hombre habló con evidentes delirios durante toda la audiencia. El juez, con paciencia, nos pidió nuestra versión y luego cuestionó si el vecino estaba tomando algún medicamento. Él respondió que sí, había estado con antipsicóticos, pero que los había dejado. Finalmente, el juez dejó claro que nuestra familia nunca volvería a molestarlo y nos concedió la orden de restricción. De verdad, ese hombre estaba completamente fuera de sí. A veces me pregunto qué habrá sido de sus niños con todo ese caos de fondo. Historia 7. Durante el huracán Sandy, en mi calle nos quedamos sin electricidad, calefacción ni agua caliente por 14 días. La casa estaba insoportablemente fría, y por las noches podíamos ver el vapor de nuestro aliento porque la temperatura bajaba hasta los 2 o 4 grados centígrados. Yo tengo la ala oeste de la casa para mí solo. Hay una familia que vive en la casa principal y otro inquilino en un pequeño estudio entre nosotros. Un día, llegué a casa solo para recoger ropa y poder ir a ducharme a la casa de un amigo, pero cuando llegué, la calle estaba bloqueada. Había bomberos y policías por todos lados. Mientras cruzaba ese caos, un vecino se me acercó y le pregunté de quién era la casa. Me respondió, «Oh, es la tuya». Sin pensarlo, corrí hacia mi casa porque lo único que me importaba era mi gato. Al bajar por el camino de entrada, vi a las personas que vivían en la casa principal siendo sacadas en camillas. No había humo ni fuego, pero la puerta principal estaba destrozada y mi gato andaba afuera suelto. Básicamente, todos los vecinos de la calle estaban reunidos en mi entrada y el jardín. Entonces, uno de los bomberos se acercó para contarme que los que vivían en la casa principal estaban pasando mucho frío, así que entraron su parrilla de carbón para calentarse y la encendieron dentro. Eso llenó la casa de monóxido de carbono. La mamá perdió el conocimiento y la hija se sintió débil, por eso llamó al 911. En resumen, prendieron una parrilla adentro de la casa para calentarla. Y, desafortunadamente, no murieron por lo absurdo de su idea. Historia 8. Una mañana de verano, justo cuando me iba a subir a mi auto para ir a trabajar, noté algo extraño. Desde el aire acondicionado de la ventana del segundo piso de mi vecino de al lado salía un chorro de agua que caía directo sobre mi cochera, justo frente a mi coche. Ese aire acondicionado se lo había regalado yo cuando se mudaron. Así que pensé que se trataba del agua que normalmente se escapa por el drenaje del aparato. Pero el chorro era muy fuerte y constante, así que bajé del auto para ver qué pasaba. Cuando me acerqué, el chorro se detuvo, así que caminé hacia el charco que se había formado en la entrada. Me llamó la atención que el charco no se veía transparente ni limpio, sino que estaba soltando vapor. Me animé a meter mi dedo como un detective y al olerlo confirmé lo que ya imaginaba, era orina y fuerte de hombre. Volteé a ver la ventana y me di cuenta de que el panel del aire acondicionado estaba movido, dejando un hueco de unos 8 centímetros por donde podía ver directo al cuarto. Ahí caí en cuenta que alguien había orinado directamente por la ventana, sobre mi cochera y encima mi parrilla de gas. Saqué el teléfono y tomé fotos de todo antes de irme a trabajar. Esa misma tarde, cuando regresé, fui directo a la casa de al lado para hablar con la señora que renta. Ella y yo siempre nos habíamos llevado bien, pero sus hijos adolescentes solían causar más de un problema con nosotros. Le conté lo que vi esa mañana, que uno de sus hijos había orinado en mi cochera y sobre la parrilla, y que quería una disculpa y que limpiaran todo. Cuando le enseñé las fotos se puso furiosa, entró a la casa gritando los nombres de sus hijos. Más tarde, el hijo menor salió en silencio con una manguera y limpió la cochera, pero sin decir nada más. Su mirada era bastante dura, como si él fuera la víctima. Pensé que eso sería todo, pero esa misma noche tocó mi puerta un hombre mayor, de unos 50 años que había visto de vez en cuando en la casa vecina. Me dijo que lo que le había contado a su novia era mentira, que nadie había orinado por la ventana. Le aseguré que no estaba mintiendo, que lo había visto con mis propios ojos y él insistió en que sí. Le dije que hasta tenía las fotos y él negó que fuera cierto que las tenía. Entré a la casa, saqué el teléfono y se las mostré. Entonces dijo que las fotos eran falsas. Para probarle que no, lo llevé hasta donde el chico había osado más temprano y aún quedaban algunas manchas de orina que no había limpiado. Miró la ventana y le pregunté, ¿no es este el cuarto de la hija adolescente? Y él dijo que sí. Le pregunté qué hacía el muchacho orinando en el cuarto de la chica y por qué estaba orinándome en la cochera. Entonces me respondió que a esa hora no había nadie en la casa. Así que lo que decía no podía ser cierto. Le pregunté cómo sabía que nadie estaba en casa. Me miró como si fuera un tonto y respondió, porque yo era el único ahí. Lo miré fijamente y supe en ese instante que él era quien había orinado por la ventana. Se había metido en un lío sin salida.
De repente parece que se dio cuenta de lo que había hecho, bajó la cabeza sin mirarme y dijo, no volverá a pasar, y se fue sin decir más. Historia 9. Mi vecino estaba tan obsesionado con su jardín que todos en el barrio le decíamos, el mono del jardín. Les comparto algunas de esas veces en las que rodamos los ojos y dijimos, maldito mono del jardín. El primer día del año cortó el césped a las 6 de la mañana. Y ojo, vivimos en el noreste de Indiana, donde hace mucho frío a esa hora. Se cayó del techo y se lastimó la espalda, pero eso no lo detuvo. Se sentó en una silla giratoria en la entrada de su casa y usó esa silla para moverse, mientras le daba órdenes a su esposa alemana que intentaba cortar el césped. 3. Se acostó boca abajo en el pasto y empezó a recoger bellotas una por una, para ponerlas en un cubito pequeño. 4. Una mañana apareció en la casa de otro vecino con un vaso de unicel lleno de gusanos y dijo, escuché que te gusta pescar, aquí tienes unos gusanos. 5. Corta el césped de noche. Y no una vez a la semana, sino 2 o 3. Su hijo era igual de obsesivo, pero con los autos, así que a él le decíamos, mono mecánico. Historia 10. A principios de los años 2000, vivía en San Francisco. Bueno, más bien al sur de la ciudad, pero manejaba hasta la casa de mi primo, que quedaba justo al lado de una parada del Muni, el transporte público local. Yo estacionaba mi carro de forma totalmente legal en un lugar público al frente de la casa de mi primo, y de ahí me subía al Muni para ir al centro de la ciudad a trabajar. El problema empezó con la vecina de mi primo, una señora china bastante amargada que empezó a molestarme porque decía que yo no vivía ahí y que estaba estacionando ilegalmente. Nada que ver, todo estaba en regla. Pasaron varios meses y empecé a notar que mi carro aparecía rayado solo del lado del copiloto. Llamé a la policía, pero no tenía pruebas suficientes. Entonces, se me ocurrió poner una cámara en la ventana de la cocina de mi primo, apuntando directamente al carro. Cuando tuve la evidencia, la llevé a juicio de reclamos menores y la señora se hizo la víctima, contando ante el juez una historia llena de lágrimas sobre el estrés y la ansiedad que supuestamente yo le estaba causando por estacionarme frente a su casa, pero todo era mentira. Cuando llegó mi turno de hablar, me quedé en silencio, saqué mi laptop y le entregué un CD al oficial para que se lo diera al juez. El juez puso el video, comenzó a reírse y miró fijamente a la acusada. Volvió a reproducir el video para que todos pudieran verlo. Para sorpresa de la señora, ella se desmayó en ese mismo instante. Caso cerrado. Gané un total de $7.000 por daños y perjuicios. Historia 11. Mi vecino y mi papá nunca lograron llevarse bien. Para no extenderme demasiado, ese hombre de carácter áspero simplemente detesta a los niños, y eso incluye a mi hermana y a mí. Tras semanas de roces por diversas razones, una mañana mi papá comenzó a sospechar que el vecino estaba arrojando grava sobre su auto todas las mañanas. Ese auto era el primero que mi papá compró y, de hecho, tiene más años que yo. Mi papá es un hombre realmente imponente, por lo que yo siempre caminaba con mucha precaución y respeto para evitar problemas. Esperaba que, en su enojo, cometiera alguna locura cargada de resentimiento, pero no fue así. En lugar de eso, se despertó un poco más temprano, se acomodó en el asiento trasero del auto con una cámara y capturó al vecino mientras esparcía la grava sobre el capó. Nunca olvidaré esa sonrisa de satisfacción que lucía cuando se bajó del auto y simplemente dijo, gracias. Historia 12. Nuestra casa está en una fila de hogares al fondo del barrio, así que nuestro patio trasero colinda con los patios de las casas del vecindario vecino, separados solo por una hilera de árboles viejos y, sobre ellos se teje todo un drama de enfrentamientos que es otra historia. Casi todas las casas de nuestra fila tenían perro, y algunos vecinos dejaban a sus perros afuera durante horas cuando el clima estaba agradable. El problema era que varios tenían perros muy ladradores, que no dejaban de hacer ruido con cualquier cosa que se moviera, incluso con nuestro vecino de al lado. Nosotros solo dejábamos salir a nuestra perra cuando estábamos en el patio porque ella tenía la costumbre de escaparse por las rendijas de la cerca para correr y perderse. Un día recibimos una carta anónima por correo, unas páginas llenas de quejas graves y amenazas. Decían que terminarían con la vida de nuestra perra si no la callábamos y, para hacer más inquietante el mensaje, incluyeron una fotocopia de una chocolatina que, según decían, lanzarían por encima de la cerca, junto con vidrios o algún veneno si no guardábamos silencio. Se la mostramos a nuestros vecinos de al lado, y nos contaron que a ellos también les había llegado una carta igual hace tiempo, pero que no hicieron nada. Mi mamá se indignó porque nuestra perra solo ladraba cuando los hijos de esos vecinos se acercaban a molestarla en la cerca, y ella no era en absoluto un problema. Tampoco ningún otro perro merecía que se le hiciera daño.
Así que tomó la carta y se fue al vecindario de atrás. Tocó puerta por puerta, preguntando de la manera más amable que pudo, aunque estaba molesta para descubrir quién había hecho eso. Cuando llegó a la casa justo detrás de la nuestra, tocó el timbre y vio por la ventana que una mujer casi se agachó para esconderse, haciendo señas para que sus hijos hicieran lo mismo. Todos terminaron tirados en el suelo junto a la pared. Mi mamá quedó pensando, ¿qué demonios pasa aquí? Y cuando se dio la vuelta para ir a la casa siguiente, apareció el esposo de esa mujer llegando en su auto. Mi mamá le preguntó por la carta y él se mostró muy apenado. Y sin poder evitarlo, admitió que su esposa no era muy fan de los perros. Pues, unos días después recibimos una carta de disculpas. Resulta que la persona detrás de todo esto fue demasiado cobarde para enfrentarnos directamente. Quitar el anonimato hace maravillas, jaja. En resumen, los vecinos amenazan con acabar con la perra y después se echan para atrás rapidísimo. Historia 13. Mi vecino, que siempre está embriagado, tuvo la insólita idea de intentar recoger las hojas del estacionamiento de piedra con su sopladora de nieve. Sí, de verdad. Lo que hizo fue pegar con cinta adhesiva una bolsa de plástico justo en la salida de la máquina. Y salió disparado a ponerse manos a la obra. Por un momento, la bolsa se infló como él esperaba, pero pronto las piedras comenzaron a salir despedidas por todas partes. Para rematar, rompió 3 ventanas de la puerta del garaje y terminó salpicando varios autos que estaban estacionados allí. Me costó contener la risa, no podía creer lo que estaba viendo. Podría escribir un libro entero solo con todas las locuras que he visto que ha hecho este personaje. Increíble. Historia 14. Cuando era niño, al otro lado de la calle vivía una familia, una madre con sus 4 hijos. Ella estaba separada, y un día comprendí con claridad la razón detrás de esa distancia. El padre llegó y se llevó a 3 de los chicos a dar un paseo en bicicleta. Yo estaba con el segundo mayor justo en el campo junto a nuestra casa, disfrutando de un cuatrimoto que tenían. De repente, el padre regresó a toda velocidad en su bicicleta, pero solo. Aparcó la bici tras su enorme camioneta y comenzó a destruirla, retrocediendo y pasando sobre ella una y otra vez. Después de unas 6 veces, salió para contemplar el daño. «Oye, papá», le gritó el hijo, «déjame dar unas vueltas más. El manubrio ni siquiera se ha doblado». Entonces, el padre estalló en cólera. «Te voy a sacar de esta vida», exclamó. Arrancó la camioneta arrancando súbitamente, dejando la bicicleta destrozada colgando bajo el vehículo, chispeando mientras se alejaba. Me volví hacia mi vecino y le pregunté, incrédulo, «¿Está jugando, verdad?». Él negó con la cabeza y me aconsejó solemnemente, «Mejor márchate de aquí». Subió al cuatrimoto y emprendió camino hacia la carretera principal. Debería haberlo escuchado. Permítanme describir el escenario. Estábamos en un viejo campo de práctica de golf, amplio y profundo. El dueño había construido 3 filas de locales comerciales al frente. La carretera principal era el único acceso para vehículos grandes, y el padre debía atravesar todo el vecindario para entrar con su camioneta. Yo creí que el hijo pensaba huir hacia el bosque al fondo, pero no fue así. El hijo fue directo a enfrentarlo. Y, como ya mencioné, el padre no estaba para juegos. Lo que siguió fue como una corrida de toros humana. El hijo provocaba una y otra vez, desafiando al padre a que dañara su camioneta en cada obstáculo del terreno. El padre apenas logró dar unas vueltas antes de que el resto de la familia apareciera caminando por la calle. Llamaron a la policía, y el padre se alejó conduciendo. ¿Y qué había desatado todo esto? La bicicleta del padre, muy costosa y de carretera, se había pinchado justo mientras estaban juntos. Él se enfureció al sentir que no la cuidaban, así que tomó la bicicleta del hijo mayor y la destrozó bajo su camioneta. Historia 15. Vivo en una granja de más de 20 hectáreas aquí en Nueva Inglaterra, de las cuales aproximadamente 2/3 están cubiertas de bosque. Después de llevar ya un año viviendo aquí, estaba caminando por el muro de piedra que marca el límite de la propiedad, a unos 3 metros de mi lado del terreno. De pronto, desde el patio de uno de mis vecinos, escucho una voz fuerte que grita: «Mejor que no estés en mi terreno», le respondí. «No, no estoy en tu terreno, estoy en el mío». Desde algún punto entre los árboles de su lado volvió a gritar: «Quédate claro, nunca pongas un pie en mi terreno». Yo le contesté: «Está bien, entonces quedamos en eso. Tú tampoco te metas en el mío, ¿de acuerdo?». Solo escuché un gruñido. Luego le pregunté: «Oye, ese puesto para cazar venados justo en mi lado de la pared es tuyo». En ese momento explotó. «Esa torre está ahí hace 10 años. Resumen rápido. Un tipo buscando pelea sin motivo termina aceptando no invadir mi terreno. Y él llevaba más de una década haciéndolo».
Historia 16. Esta no es una historia mía, sino que mi profesora de inglés se la contó a la clase. Cuando ella se casó, ella y su esposo compraron una casa nueva. Se hicieron amigos de los vecinos, organizaban parrilladas y convivían mucho con ellos. Un día, mi profesora escuchó un ruido muy fuerte proveniente del ático. Al ir a investigar, de repente oyó un golpe tremendo seguido de un siseo. Resulta que un gato viejo, gordo y enfermo se había caído a través del techo y empezó a correr por toda la casa, tirando cosas y causando un desorden enorme. Pasaron como una hora intentando sacar al gato, pero no tuvieron ningún éxito. Frustrada, mi profesora salió a la calle y justo su vecina, que había escuchado todo el alboroto, salió a preguntarle qué pasaba. Mi profesora le explicó la situación y, entre broma y enfado, le dijo: «Cuando agarre a ese gato, le voy a hacer un daño irreparable». La vecina le dijo que iba a volver a su casa. Al final, el esposo de mi profesora logró sacar al gato de la casa, y ellos decidieron dejar el asunto atrás y se fueron a dormir. Al día siguiente, en el trabajo, el director la llamó a su oficina porque necesitaba hablar con ella. Le contó que había recibido un correo acusándola de hacer daño a animales, principalmente gatos, y que estaban pidiendo que la despidieran. Resulta que la vecina le había enviado ese mensaje a su jefe para tratar de que la echaran del trabajo. Mi profesora decidió no meterse más con esa vecina y dejó de hablarle. En las semanas siguientes, notó que los otros vecinos comenzaron a tratarla con frialdad y se alejaron de ella. Más tarde se enteró de que esa mujer había estado difundiendo por todos lados que ella era una persona que hacía daño a los gatos. Incluso le contó al cartero y este empezó a correr el rumor también. Finalmente, mi profesora ya no pudo soportar más y denunció a la vecina por difamación. Ganó el juicio porque claramente no había causado daño a ningún gato. La vecina terminó mudándose y ella nunca volvió a saber de ella. Ok, si sigues aquí es porque eres un fan de verdad, mi respeto total para ti. Mira, ya que estamos en confianza, si te gusta lo que hago, tu suscripción es el mayor combustible para seguir. Sella el pacto, suscríbete y activa esa campanita. Ya que estás por ahí, deja un like y un comentario rápido. Gracias por el apoyo. Hasta la próxima, crack.